scream when you see yes. Don't be cruel, open up your heart and say, hold on. There will be better days, better be better days. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Smartly. Hoy vamos a tener un nuevo webinar, el de ayer fue todo un éxito y si te lo perdiste no te preocupes porque todos estos webinars van a quedar grabados en la plataforma de YouTube y vas a poder verlos o volverlos a ver en cualquier otra ocasión. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial. El capacitador de hoy es una persona con muchísima experiencia. Se trata de Ian Wimsley y él es el Sales Director de Transparent Business, que es un unicornio digital, una empresa que ha revolucionado, digamos, el mercado del teletrabajo con una aplicación que te permite hacer muchísimas cosas que no se las voy a adelantar porque se las va a estar contando acerca de su trayectoria y de quién es para que lo conozcan. Por mi parte, decirles que obviamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @smartledge en Instagram, en Facebook y también obviamente en YouTube, donde se van a reproducir todos estos webinars cuando estén finalizados. Y quédense hasta el final, quédense hasta lo último, porque los que se queden van a tener una pequeña sorpresita, un regalito por parte de la empresa, así que quedarse tiene su beneficio. Si hay preguntas o consultas, pueden dejarlas a través del chat y Ian, a medida que vaya avanzando la presentación, las va a estar respondiendo, vamos a liberar un espacio también para las preguntas, pero bueno, si no se las quieren olvidar, las pueden ir dejando por el chat. Tenemos gente de dónde, estoy curiosa por saber de dónde son, quieren poner su ciudad en el chat, desde qué lugar del mundo se están conectando. Yo les cuento que estoy en Valencia, en España. Ian, no sé si estará en Argentina. Está apagado el volumen. Está apagado. De Capital Federal, Buenos Aires, Berazategui, Villa del Parque, Tigre, muy bien. Tenemos gente también inscrita de México, gente de Panamá, a ver si se han conectado. Bueno, qué bueno que se hayan podido sumar a esta iniciativa. Saben que también en el día de mañana, jueves y el viernes vamos a tener otros 2 webinars a los cuales pueden ingresar con el mismo enlace que les enviaron por mail para ingresar hoy. Van a poder estar ingresando a los próximos webinars que son acerca de Business Intelligence y acerca de e-commerce, 2 temas también súper interesantes. Bueno, por mi parte, esa es la bienvenida. Ian, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? ¿Me ves? Muy bien, bienvenido. Es un gusto, súper bien organizado todo esto, así que muchas gracias. Bueno, como dijiste, mi nombre es Ian Wamsley, tengo 52 años. Un poco mi currículum a grandes rasgos, yo estuve 25 años en el mercado de la fabricación de la tarjeta chip. A partir de ahí, hace 3 años estuve en una compañía danesa química que fabricaba pinturas y hace poco empecé un nuevo camino en febrero de este año en Transparent Business, que como dijiste, Luz, es una startup, es una compañía que hoy es unicornio, es la única unicornio liderado por una mujer en Latinoamérica. Ella se llama Silvina Moschini y Silvina ha sido una gran empujadora de los derechos de la mujer, sobre todo en Latinoamérica. Ella es argentina, es de Tandil y vive en Estados Unidos hace tiempo y ha tratado siempre de empujar con sus startups y ahora explicaré cuáles son un poco lo que es la diversidad, empujar los derechos de la mujer, hacer que la mujer pueda entrar al mercado laboral de cualquier manera, porque ella veía hace varios años
que había muchas de sus compañeras, muchas de sus amigas que se tenían que retirar del mercado laboral simplemente por que eran madres, porque se casaban, porque se mudaba el marido y se iban a otros lugares. Realmente veía eso como una pérdida de talento fenomenal del mercado y decidió tomar acción con esta compañía, Transparent Business, que hoy tiene tres divisiones. La primera es la que es fundamentalmente Transparent Business, que lo que hace es software de gestión del trabajo remoto. Podemos después hablar un poquito. En la presentación veremos porque es parte de lo que vamos a explicar. Tiene la otra compañía que es sheworks.com, que básicamente es una base de datos para la colocación de talento remoto, especialmente lo que es talento remoto femenino. Y hoy en día ha trabajado, ha empezado a trabajar sobre es un programa para la democratización de las inversiones en startups en busca del próximo unicornio en el mundo, especialmente Latinoamérica y Estados Unidos. Recomiendo mucho, si pueden entrar a ver el programa, son hoy 5 capítulos donde se habla mucho de ideas o de startups que están tratando de trabajar hacia ese modelo que llamamos unicornio. Y por supuesto se puede invertir si uno quiere a partir de $1.000. Eso es como si una pequeña introducción. Yo he vivido en México, he vivido en Colombia, México 8 años, Colombia 3 años, y el resto de mi vida la he vivido en Argentina. En estos momentos veo que hay muchos de Argentina, yo estoy en San Isidro también, así que vi que alguno estaba por zona norte. Así que si necesitan hacer algún tipo de pregunta, ningún problema, en el medio o al final, lo que ustedes quieran. Lo importante es tratar de sacar algo importante sobre esto, que qué es trabajo remoto, ¿no? Entonces, si podemos poner la primera lámina, por favor. Yo no lo estoy viendo, así que no sé eso, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco qué ha pasado, ¿no? Yo empecé Transparent Business, por supuesto, cuando ya la pandemia estaba en pleno proceso. Y por supuesto ha ayudado muchísimo a nuestro modelo de negocios, pero hay que recordar que Transparent Business nació en el 2012 con Silvina y estamos trabajando hace bastante ya en mejorar lo que es trabajar de manera remota. Pero ¿qué significa eso, no? En la pandemia nos ha enseñado que el trabajo remoto es trabajar en casa, pero creo que es mucho más que eso. Si pueden pasar la siguiente, por favor. De la pandemia presentábamos esta lámina y me parece muy útil para ver qué hacíamos o dónde estábamos antes del COVID, y qué hacíamos para presentarnos como compañía que ayudaba al trabajo remoto. En principio, lo que se veía en el 2018 es que 57 millones de trabajadores trabajaban remoto en Estados Unidos, lo cual ya era una tendencia bastante grande. Estados Unidos era el país que más utilizaba el tema trabajo remoto y yo recuerdo en mis compañías anteriores, cuando uno hablaba de irse a algún lugar a trabajar que no sea el ambiente físico que proponía la empresa, era algo que uno lo miraban medio raro, ¿no? Y le decían, pero ¿por qué querés estar remoto? ¿Dónde querés estar? ¿Por qué? Había muchos cuestionamientos y se veía mal el hecho de no participar en el ambiente físico que proponía la compañía. De hecho, en mi última compañía, la compañía danesa,
cuando le planteé en algún momento a mi jefe el poder ir a trabajar en otro país porque tenía algunas cosas que hacer, me dijo directamente no, que él no entendía cómo se podía pensar en poder trabajar de manera remota y que si yo me quería ir un par de semanas que tenía que tomarlas de las vacaciones, ¿no? Entonces, esto ha sido siempre un tema para mucha gente y creo que el COVID ha democratizado un poco la idea de lo que es el trabajo remoto. En el 2019, 1.5 millones de personas ya trabajaban remoto en España. Yo no sé si les pasa lo mismo, pero a mí lo que me pasa es que siempre pienso en España como un país donde todo el mundo iba a trabajar a un lugar físico. Yo no veía tanto a España utilizando el término trabajo remoto y la realidad es que ya en el 2019 había mucha gente trabajando remoto. Y decíamos, bueno, a partir del 2020, sin saber lo del COVID, 40% de la fuerza de trabajo será contingente hablamos de remoto, y por supuesto para el 2025 lo que sí vemos es una tendencia donde el 75% de los trabajadores serán millennials. Esto es muy importante porque ellos conocen ya muy bien lo que es el trabajo remoto por el COVID y conocen también todas las cosas buenas que puede traer el trabajo remoto y ya están empezando a acostumbrarse a hacerlo así. Entonces esta lámina muestra un poco lo que hablábamos antes del COVID. Por supuesto llega marzo 20 del 2020 y todo se pone patas para arriba, nuestro mundo cambia inmediatamente y empezamos a ver que el trabajo remoto es algo obligatorio. Cada uno encontraba su espacio en su casa, armaba su esquina, sabía dónde salía mejor en los videos, sabía dónde había menos ruido, sabía que el chico dormía en tal horario, entonces había que poner las reuniones donde no lloraba. Bueno, hay un montón de cosas que seguro ustedes han pasado también en este año y medio y que es parte de lo que es el trabajo remoto. La próxima, por favor. Yo robé esta lámina de Microsoft cuando entré a esta compañía. Estuve buscando un poco qué significaba para las compañías grandes el trabajo remoto y Microsoft fue muy claro con esta lámina qué estaba pasando en pandemia. Esta lámina lo que muestra principalmente es qué pasó con los soportes digitales dentro de Microsoft desde febrero del 2020 a febrero de 2021, con especial énfasis de marzo a diciembre del año pasado, donde claramente el aumento es importante en cuanto a todas sus herramientas o todo el suite de herramientas que ofrece Microsoft. Nos dice que el tema Meetings, Microsoft Meetings incrementó un 148%, que hubo 40 billones de mails adicionales en ese periodo, que se chateó un 45% más y que se utilizó un 66% más el soporte de documentos, de intercambio de documentos en la plataforma de Microsoft. Esto es interesantísimo porque obviamente es algo que intuimos, por supuesto, con la pandemia, pero demuestra también el volumen del incremento de estas herramientas y muestra también un poco la estacionalidad americana, ¿no? Cuando hablamos que en enero baja es simplemente porque ellos están de vacaciones y en otros hemisferios no tanto, pero esto tiene más que ver con la estacionalidad americana. Lo que sí es clarísimo es que hay un aumento importantísimo de lo que es el uso de todos los soportes digitales. Esto es Microsoft, por supuesto se emula en todas las otras herramientas digitales, incluyendo para nosotros que en el Software as a Service de Transparent Business aumentó muchísimo también. Pues a la próxima, por favor.
Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el trabajo híbrido es inevitable. Se habla de híbrido, pero ¿qué es híbrido? Hoy con el COVID todavía la variante Delta hace que nos continuemos cuidando. Podemos ir a la oficina, hay algunas oficinas que están abiertas, otras que no. Escuchamos, por ejemplo, hace poco que Amazon ha dicho que todavía su gente administrativa no vuelve todavía, que falta para eso, el que quiera trabajar en algunas empresas puede ir. Bueno, hay un montón de empresas que están decidiendo qué hacer y no encuentran todavía el formato que quiere su fuerza laboral. Lo que sí es claro es que hay muchos de las compañías que están empezando a reevaluar qué hacer con su espacio físico. Sigo robándole información a Microsoft. Lo que ellos han visto en un survey que hicieron es que el 66% de los líderes de las compañías está empezando a considerar el rediseño de sus oficinas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, vi que hay mucha gente en Argentina. Si ustedes van al centro hoy, parece zona de guerra, no hay nada. Están todas las oficinas en alquiler, hay muchas en venta. Esto no solo pasa en Buenos Aires, pero en todas las ciudades importantes, los centros de la ciudad empiezan a tener menos preponderancia de lo que tenían. Entonces, por supuesto, todas las compañías están empezando a ver qué significa el trabajo híbrido. Vamos a tener X cantidad de personas trabajando físicamente en la oficina y otras van a estar trabajando de manera remota. Puede ser en su casa o pueden ser en alguna isla paradisíaca del Caribe, y entraremos un poco a eso más tarde. Lo que también ellos vieron en esta encuesta es que el 73% de los empleados quieren más flexibilidad y que muchos les gustó el hecho de poder trabajar de casa y tener más vida familiar. Hay mucha gente que encontró que su viaje de ida y vuelta hacia la oficina le tomaba un montón de tiempo. Yo conozco personas que tomaban de ida y vuelta casi 3 horas de su día. Y eso, por supuesto, le ha dado mejor calidad de vida, tanto en su casa como en el trabajo. Perdón. Entonces, por supuesto, cuando hacen esta encuesta hay un montón de personas, casi 3/4 de la fuerza laboral, que dice, no, a ver, yo quiero ahora ver si podemos tener un modelo híbrido donde puedo decidir algunos días de ir a la oficina y otros no. Porque también lo que estamos encontrando es que hay muchas personas que extrañan el contacto con el coworker, extrañan el café en el pasillo, extrañan poder entrar a la oficina de alguien, sentarse y discutir algunos temas, y eso también era parte de la dinámica muy productiva del día a día cuando uno iba a la oficina. Por lo tanto, en esa encuesta, el 67% de los empleados quieren más interacción persona a persona. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué decimos? Que por supuesto estamos en el medio de una tormenta perfecta, ¿no? Básicamente lo que vemos es una transformación digital en esta tormenta perfecta, donde millones de trabajadores están trabajando remoto, y esas personas, cuando nos pegó el COVID, no tenían entrenamiento, no tenían ningún tipo de procesos. Había muchas personas, muchos empleados que ni siquiera tenían computadoras para trabajar desde casa. En el caso mío particular, yo tenía toda el área de Customer Service que tenía computadoras grandes de escritorio que estaban en la oficina, y tuvimos que hacer todo el traslado. No teníamos estrategias ni protocolos para comunicación. Bueno, hay un montón de cosas que se han ido cambiando
desde el comienzo de la pandemia y que lo aceleró, por supuesto, muchísimo desde marzo del 2020. Y toda la idea de trabajo remoto ya es algo que todo el mundo está discutiendo de tú a tú. La próxima, por favor. Entonces, con esta idea bueno, cuando ya nos acomodamos en esta transformación digital, en esta tormenta perfecta, cuando ya estábamos empezando a acomodarnos, ¿qué empieza a suceder en el antes y qué estamos haciendo hoy distinto, ¿no? Si comparamos el trabajo antes o pre-COVID, lo que veíamos es que los puestos de trabajo de tiempo completo eran en general a largo plazo y con horarios de 8 a 5, ¿no? Todo el mundo que trabajaba sabía dónde trabajaba, cuánto tiempo era el horario que debía cumplir. Hoy lo que estamos viendo y con herramientas como Transparent Business, lo que estamos viendo es que los contratos son más por proyecto, se trabaja más por proyecto o por hora, y según la necesidad de la persona que contrata o del proyecto que se está trabajando. Antes lo que se hacía era ir a un lugar físico, hoy por supuesto todo está mucho más en la nube y toda la información se comparte a partir de que esté almacenada en la nube. En las oficinas antes del COVID o antes del trabajo remoto, lo que se veía eran equipos jerárquicos, equipos con habilidades netamente locales de oficina. Hoy, por supuesto, lo que se tiene que hacer es trabajar virtualmente en equipo. Tengo el ejemplo de mi hijo, acaba de conseguir hace 6 meses un trabajo, no conoce a sus coworkers físicamente, no los ha visto nunca y trabaja todos los días, se conecta a las 8 de la mañana a la computadora y a las 6 de la tarde se desconecta. Es el único no hay ningún momento en el medio donde se desconectan, pero están trabajando en equipo todo el tiempo. Entonces, esto es muy evidente en lo que se está haciendo hoy en día con el trabajo remoto. Antes se evaluaba desde recursos humanos, el desempeño se evaluaba desde el jefe o desde recursos humanos, eran rutinarias y por supuesto privadas entre jefe y empleado. Hoy lo que se hace a través de la tecnología es que esas evaluaciones pueden ser de equipo, pueden ser mucho más dinámicas y mucho más efectivas también para que la producción suba mucho más. Y lo estamos viendo con herramientas como la de Transparent Business. Y por supuesto, lo importante aquí, y esto es parte de lo que yo hago con SheWorks, cuando uno necesitaba un talento dentro de la empresa, decía, bueno, primero voy a buscar el budget para esa persona y voy a explicar por qué lo necesito. Una vez que todo eso esté aprobado, empiezo a buscar y le daba a una compañía para que salga a buscar el puesto que necesitaba. Y eso tardaba, era complicado, costoso. Y, por supuesto, había veces que tardaba más de 3, 4 meses para conseguir la persona correcta. Hoy en día, con las herramientas que hay, como lo que es SheWorks, el talento se puede conseguir mucho más rápido y mucho más efectivamente. Trabajar con gente de otros países, otras culturas, otros tiempos horarios, para poder tener el mismo resultado o mejor, ¿no? Porque lo que estamos trayendo es mucho más diversidad al trabajo, ¿no? Pues a la próxima. Entonces, importante, nosotros tenemos el lema, lo que usamos todos los días, que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va. Yo con esta compañía hoy somos todos remotos. Trabajamos en Argentina, México, Venezuela, Estados Unidos y de nuevo, no nos conocemos, al menos físicamente, sino que trabajamos siempre con la computadora y conectados.
Y entonces me ha pasado que he podido estar en distintos lugares. En el caso mío propio, lo que he hecho es, en mayo me mudé a la costa. Hoy estoy en Buenos Aires porque tiene vacaciones mi hijo, pero básicamente yo vivo en Pinamar. Porque me permite estar donde yo quiero, ¿no? El trabajo. Lo único que tengo que estar siempre es bien conectado, por lo que busco siempre, hay que buscar siempre un lugar donde las conexiones de Internet son buenas. Pero definitivamente hoy, después de COVID, el trabajo es algo que se hace y se presenta, no un lugar a donde se va. Y vamos a ver mucho de esto en el futuro. Solo otra anécdota pequeñita, lo que van a ver también es que el código de cómo uno se viste en las reuniones ha cambiado muchísimo en un año y medio. Si ustedes recuerdan, o mejor dicho, pregunta, ¿quién ha utilizado el traje en los últimos 18 meses? ¿A quién le irá el traje en estos últimos 18 meses? Son cosas que van pasando y que creo que definitivamente un traje se usará más para cosas como casamiento y no tanto para cosas de trabajo. Es mucho más informal y, por supuesto, tendrá consecuencias a largo plazo porque hoy en día realmente nadie espera que una persona de manera virtual esté con un traje y corbata puestos. Otro tema que está sucediendo y que dije que iba a volver es el tema de los países que están abriendo sus fronteras, especialmente los países con poco desarrollo productivo, donde pueden abrirse al turismo de trabajo, al turismo de talento. Y esto lo hemos visto en varios lugares del Caribe, que son islas que abren la capacidad de conseguir una visa para trabajar de 1 a 2 años de manera remota. Lo único que piden es que declaren qué vienen a hacer en cuanto al trabajo y se les da una visa de 1 o 2 años para que se queden ahí y gasten su dinero de manera, de manera local, pero que estén trabajando de manera virtual. Entonces, esto todo hace que el trabajo sea algo que se hace y no un lugar donde se va. La próxima, por favor. Por supuesto, esto trae aparejado unos desafíos, ¿no? Y estos son básicamente los tres que más nos preguntan cada vez que estamos contando qué es el trabajo remoto. La primera es la confianza, ¿no? Definitivamente, al estar lejos, al no ver físicamente a la persona en la oficina, lo que uno tiene que tener ya es mucho más confianza en que el trabajo del otro lo va a hacer. Esto siempre ha sido la preocupación más grande cuando uno habla de trabajo remoto. ¿Estará haciendo el trabajo que tiene que hacer? ¿Estará produciendo para la compañía o está hoy jugando al fútbol con sus amigos? La realidad es que no importa en el sentido de qué está haciendo, cuándo. Lo que sí importa es poder colaborar con esa persona, ver cómo es su productividad a través de esa colaboración y que de alguna manera pueda rendir cuentas. Y por supuesto, eso sigue siendo las tres pilares de esos desafíos que hablábamos, ¿no? Colaboración y productividad y cómo se rinde cuentas. A través de herramientas como Transparent Business estamos, digamos, dándole la solución a estos tres pilares porque uno está permanentemente conectado, ve de primera mano cuál es la colaboración y cómo es la productividad de la persona y, por supuesto, se rinde cuentas de distintas maneras a través de herramientas digitales. Definitivamente no somos los únicos, hay muchos softwares parecidos al nuestro y por supuesto muchas de las empresas están empezando a utilizarlas para poder dar solución a estos tres desafíos.
La próxima, por favor. Entonces, también, ¿qué, qué están pidiendo hoy o a gritos los líderes cuando se gestiona el equipo virtual? Es importantísimo poder abrir un poco la cabeza, abrir la mente y decir, bueno, necesito qué para poder manejar un equipo remoto. Por supuesto, necesito flexibilidad. El hecho de que ya no estén en la oficina y estén en su casa da la pauta de que el jefe tiene que ser mucho más flexible ante qué está pasando o en comparación a hace 18 meses. Después, por supuesto, y esto creo que es igual si un equipo es remoto o no, tiene que medir la eficiencia de alguna manera, medir la productividad. Eh, Necesitamos, por supuesto, cuando estamos hablando de empresas, vamos por la rentabilidad, pero eso lo podemos lograr solo si somos productivos o eficientes. Y definitivamente el líder tiene que gestionar su equipo para mejorar esa eficiencia. El solo hecho de que el equipo esté virtual y diseminado alrededor del mundo, porque recordemos, no solo hoy en día los equipos son de un país o de una ciudad. Hoy las compañías están saliendo a buscar talento remoto y talento remoto en general puede ser de cualquier lado del mundo. Muchas de las compañías están buscando el mismo uso horario, entonces realmente hay una gran oportunidad. ¿Hola? Sí, perdón. Bueno, entonces seguimos, ¿les parece? Em, lo que decía es, definitivamente, los líderes de hoy que van a empezar con el trabajo remoto o van a incursionar en trabajo remoto con sus equipos, tienen que estar muy atentos a estos tres pilares también. Hablemos un poco de la tercera, que es la agilidad. Por supuesto, el hecho de que estemos remotos hace que la comunicación, los chats, todo lo que sea la interacción tenga que ser muy ágil y el intercambio de documentos también tiene que ser muy ágil. Es decir, hay que preparar a la compañía de manera digital como para que esta agilidad se imponga por sobre todo. Entonces, recordemos, flexibilidad, tiene que abrir la cabeza el líder y decir, ok, voy a tener un equipo que es hoy remoto, necesito poder entender que hay cosas que el trabajador puede hacer, va a estar algunas veces y otras veces no va a estar. Eh, Muchas veces en las oficinas, cuando se convoca una reunión, todos tienen que estar, no había excusa. Hoy en día hay excusas muy válidas y hay veces que uno puede convocarlas y otras que no. En el caso que uno tiene hijos chiquitos, todos lo hemos pasado. Si hay una crisis con el hijo, hay que atenderla. Y se dice, muchas gracias, me conecto en un rato, ¿no? Son ejemplos tontos, pero que creo que les ha pasado a todos en estos 18 meses. Entonces, flexibilidad, tenemos que encontrar la eficiencia en este trabajo remoto y, por supuesto, la agilidad.
La próxima, por favor. Bueno, ¿qué es lo que buscan las empresas hoy en el trabajo remoto? Entonces hablamos un poco del líder, pero también tenemos que encontrar la solución a lo que es lo que la empresa quiere. Por supuesto, seguimos pensando lo mismo que dijimos antes. La empresa busca la rentabilidad y el aumento de la productividad. Lo que vimos en esta pandemia es una baja de productividad al principio, pero muy rápidamente se fue acomodando la productividad de la gente de manera remota. De hecho, nosotros tenemos números que muestran que alrededor del 62% de la gente que fue encuestada piensa que trabaja más que cuando trabajaba en la oficina, lo cual suena a una utopía, ¿no? Porque si uno va a la casa, bueno, entonces tiene otras responsabilidades, tiene otras diversiones, bueno, ¿por qué? Entonces, haciendo un poco la pregunta, lo que vemos son dos o tres respuestas a eso. La primera es, por supuesto, ya no tienen que ir al lugar físico que les tardaba una hora, hora y media, media hora, no importa cuánto, pero todo ese tiempo hoy se aprovecha trabajando. En realidad, uno se levanta de la cama y a los 3 minutos está conectado con la computadora, ¿no? Entonces, todo eso es un aumento de productividad. Y por ende de rentabilidad de la compañía al final y al cabo. Entonces, las empresas definitivamente lo que continúan buscando es rentabilidad y mayor productividad de sus empresas. Pero para eso ha tenido que reconvertirse también, como dijimos antes. Yo di el ejemplo de mi compañía, de que el customer service no tenía forma de trabajar porque las computadoras estaban en la oficina, ¿no? Y no sé si se acuerdan, en esa época teníamos mucho miedo de salir de nuestras casas, ¿no? Ir a buscarla a la oficina, a la computadora, era como algo que era impensado. Entonces tuvimos que encontrarle formas para hacerle llegar una laptop. Había que comprarla, había que acondicionarla, había que agregarle software, todo eso hubo que pensarlo, y en esto es un caso particular mío, pero definitivamente lo escuchamos de muchas otras de las compañías con las cuales trabajamos. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué necesita la compañía para poder darle al talento, al trabajador? Son herramientas. Estas herramientas serán importantes. La tecnología, hablamos de cómo la nube era la nueva rockstar del trabajo remoto, pero tenemos que darle herramientas donde puedan comunicarse, los chats, hacer gestión de proyectos y tareas. Esto es importante porque como hablamos antes, hoy se gestiona el trabajo remoto a través de horas o proyectos. Entonces, una gestión de proyectos es súper importante. Lo que hablamos de Remote Workforce Management, todo lo que es gestión del talento a través de softwares como lo que es Transparent Business. Creación de contenido, cómo se crea el contenido, cómo se almacena, todo esto hay que analizarlo y, por supuesto, ponerlo en práctica lo más rápido posible si uno piensa que va a continuar siendo remoto, ¿no? El equipo va a tener que acostumbrarse a analizar datos en conjunto, hacer time tracking. Todo el tema de las 8 horas se veía muy fácil en la oficina cuando uno ingresaba, lo veía la recepcionista, su jefe también lo veía llegar a las 8 de la mañana y nos veían irnos a las 5 de la tarde. Todo el tema time tracking hoy se hace de manera digital y hay un montón de herramientas como la de Transparent para poder hacer esta gestión del talento remoto. Y por supuesto, otras herramientas como el video, las conferencias a través de Microsoft o de Google Meet, hay un montón de otras. ¿Quién no ha incorporado a su léxico el tema del Zoom, ¿no? Hagamos un Zoom, que ya es un verbo. Por supuesto, atrás de todo esto hay que tener una gestión
de todo el almacenamiento de archivos y documentos muy, muy eficiente, como para que cuando se necesite esté accesible, cuando el talento se vaya también esté accesible. Recordemos que ya es gestión de trabajo por horas o por proyecto, entonces hay mucho más recambio en ese sentido, ¿no? Quería un poco mostrarles cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos a través de Transparent Business. Si pueden ir a la próxima, por favor. Y es solamente a modo de ejemplo algunas de las pantallas que nosotros trabajamos. Esto no quiere ser propaganda de Transparent, pero sí es importante ver que estas herramientas existen y cómo existen, cuáles son el formato. Entonces, cuando hablábamos de los chats, o del almacenamiento de datos. Bueno, aquí está un poco mostrado de manera efectiva con información puntual de empresas que lo están utilizando. Entonces, por supuesto, lo que hablamos es que el equipo tiene que estar centralizado. Tenemos que saber quién está en nuestro equipo. Si tenemos un proyecto, ¿quién está al lado mío trabajando de manera virtual? Tenemos que poder visualizarlo. Si no lo conocemos, tenemos que saber por lo menos quién es, cómo es, qué ha hecho, de dónde viene, cuál es su fuerte. Si necesitamos que nos ayude con algo, debo poder entrar en algún search para decir, bueno, y doy siempre el ejemplo, tenía un cliente que necesitaba una persona que hablara portugués. Y con un rápido search pudimos dentro de los perfiles encontrar a 3 personas que lo hacían y nos ayudaron a hacer un mail para un cliente. Todo el tema de ratings y feedbacks es muy necesario del equipo. Lo que hablábamos hoy no es solamente un feedback del jefe o de recursos humanos. Hoy el feedback viene del equipo, quién ha trabajado bien, quién ha trabajado mal, y todo esto es muy democrático en estos sentidos porque realmente uno puede decir, bueno, en este momento yo creo que esta persona está trabajando de tal o cual manera, y esto se ve de modo real en el momento y nos hace cambiar ciertas actitudes a veces y mejorar en la productividad, mejorar en las actitudes hacia la empresa y hacia el proyecto. Hay también un tema de análisis de la data que es inmediata también y que se debe hacer permanentemente siendo jefe de un equipo remoto. Todo lo de abajo es la gestión del trabajo que hablamos recién, que se puede ver vía el análisis, y lo que sí es importante recalcar acá, que ese análisis tiene que ser lo más permanente posible y que, por supuesto, haga que el rumbo sea el correcto, el que uno quiere ir, hacia dónde quiere ir un equipo. Y si ese equipo tiene que cambiar, analizarlo rápidamente y poder cambiar rápidamente. Lo que trae el trabajo remoto es esa posibilidad de cambiar o hacer cambios muy rápidamente, porque toda la data está ahí al alcance del jefe, la compañía o el equipo. La próxima, por favor. De nuevo, a modo de ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una pantalla del software de Transparent, y de nuevo, no es en modo propaganda, sino es en modo de cómo se analiza el trabajo que hace cada uno de las personas. Es importantísimo dentro del manejo de estos equipos remotos el seguimiento de lo que hace cada uno, cómo lo hace, y para poder ayudar sobre todo a las personas que están haciendo mucho más de lo que deberían. Hablamos un poco hace un ratito de que el 62% de las personas pensaban que habían trabajado más de lo que lo hacían cuando estaban en la oficina. Esto hace que como una persona que está gestionando un equipo remoto, necesitemos quitarles un poco de las responsabilidades a esas personas y trasladarlas a otras que no tienen tanto trabajo
hecho o que tengan la posibilidad de tomar más carga. Esto simplemente para poder hacer que nuestro equipo sea más eficiente. Y todos hemos oído sobre el burnout, ¿no? Gente que realmente en esta pandemia ha trabajado tanto que ya no está contenta, que está quemada y que no aporta ya lo que aportaba pre-COVID o eh, trabajo eh, remoto. Entonces, lo que es importante para un jefe es poder hacer esa medición de lo que uno trabaja remoto y poder reasignar tareas a las personas que no tienen tanta carga y sacarles responsabilidades o carga a las personas que se están tomando demasiada responsabilidad dentro de la organización. La próxima, por favor. Para eso, lo que se organiza con Transparency es importante para poder tener esas charlas, son fotos de las pantallas de cada uno de los trabajadores, donde muestra un poco lo que ha hecho durante el día y entonces con eso poder tener una charla mucho más productiva, con ello decir, bueno, yo haría esto, yo haría lo otro, pero siempre en pos de ser constructivo y guiar a las personas. De nuevo, piensen que el tiempo en la oficina, uno entraba a la oficina del jefe y le preguntaba, che, ¿qué hago con esto? O ¿qué te parece que hagamos con lo otro? Y hoy en día eso ya no es posible y lo que hay que hacer como líder de equipos remotos es acercarse más a el equipo y preguntarle en qué te puedo ayudar, cómo estás trabajando, de esta manera yo lo haría o de la otra yo no lo haría, porque esa guía necesita ser la misma, no tiene que desaparecer. Al desaparecer eso empieza a haber una baja de productividad enorme de nuestros equipos. La próxima, por favor. Y voy a terminar con esta pantalla que es importantísimo, el tema de los chats y la colaboración vía videos. Esto es lo más importante del trabajo remoto para mí. Lo estoy viviendo mucho con mis equipos. Siempre hay que estar conectado con los equipos, darles ánimo. Hay muchas veces que el entorno familiar tira para abajo, muchas veces que tira para arriba, y esos cambios hay que analizarlos en el día a día para poder saber qué darle a la persona para trabajar, qué no, cómo está ese día. Hay que hacer un análisis muy pormenorizado de lo que tiene que hacer como líder para llevar a su equipo a ser lo más productivo posible. Entonces, para mí el tema de la colaboración en tiempo real cumple dos funciones. Por supuesto, para estar conectado como no lo estábamos antes, pero después también para poder encontrar un balance de todo el equipo remoto y aumentar su productividad. La próxima, por favor. A mí me gusta terminar con esto y después empezamos con las preguntas si las tienen. Jeff Bezos dijo, tenemos que inventar y por lo tanto tenemos que experimentar. Me gusta mucho porque definitivamente todo lo que es trabajo remoto hoy hace que tengamos que experimentar. El hecho de que nos cambiaron los tantos con el COVID realmente ha hecho que muchas compañías salgan de su zona de confort. Compañías que decían antes no al trabajo remoto hoy son grandes empresas que están a favor del trabajo remoto y están experimentando desde el punto de vista de la tecnología, de los equipos, y realmente hay un cambio muy, muy grande, especialmente manejado de Estados Unidos, de pedir que cualquier persona hoy puede ser un talento para la empresa esté donde esté. Así que realmente me gusta terminar con esto porque es la verdad, tenemos que experimentar. Quisiera preguntarles a ustedes después si ustedes creen que están experimentando. Y finalmente la última, por favor. Esto es pregunta a ustedes. ¿Estamos listos para sumarnos al cambio? ¿Estamos seguros que podemos ser trabajadores remotos? Muchas gracias.
Me encantó la presentación, Ian. Por favor, Luz, gracias, ¿eh? Voy a cerrar el micrófono, así no nos acoplamos. Me encantó. Me parece una herramienta fundamental. Qué tema este de poder mantener la unión del equipo, poder mantener el know-how que se genera trabajando en grupo, de manera remota también. Y cómo las empresas se reinventaron y descubrieron que no necesitaban alquilar tantas oficinas o comprar grandes edificios, que la gente trabaja mucho más feliz en su casa. Pero bueno, sí, hay que tener en cuenta todas estas variables que vos comentabas porque son puntos muy importantes que hacen no solo a la satisfacción, digamos, de la persona que colabora con nosotros, sino también del cliente final, porque también se percibe, ¿verdad? Correcto. Entonces, hablas de dos cosas importantísimas. La primera es la reconversión del espacio físico y de lo que será en el futuro la oficina, ¿no? Proyectos como WeWork empiezan a tener muchísimo más sentido ahora que antes y se ve un aumento enorme de ese tipo de oficina física donde podemos ir un rato, estar con nuestros coworkers e irnos. Y después, realmente el tema de la oficina corporativa deja tener mucho más sentido, son costos muy grandes en ciudades que son carísimas, caso Nueva York, en Estados Unidos, Londres, por supuesto, Hong Kong o Tokio, donde realmente hoy no tiene mucho sentido tener esas oficinas corporativas. Entonces, pasan dos cosas, empiezan a utilizar más modelos como los de WeWork, que todos conocemos, o modelos donde están entrando a buscar oficinas más descentralizadas, no tanto en las grandes urbes donde es súper caro. Por eso hablábamos de cómo en Buenos Aires hoy es una ciudad fantasma en el centro. Realmente es preocupante y creo que Tal habrá que cual. hacer algo, muchas cosas en muchas de las ciudades grandes para poder reconvertir eso a nuevo espacio, ¿no? Aquí hay una preguntita de Fernando, dice, ¿cómo han encarado las empresas la capacitación y concientización de los líderes y los empleados? ¿Cuál es tu mirada sobre Muy eso? buena pregunta, muy buena pregunta. Muchas empresas no lo han hecho todavía. Lo que están empezando a ver es, primero, cómo hago para tener una fuerza laboral que sea remota y cómo encaro ese dilema para mí. La capacitación ha sido una cosa muy difícil en cuanto a lo que dije antes, la reconversión a trabajo remoto. La concientización de los líderes, eso ha sido aún peor todavía porque muchas personas funcionaban muy bien de manera física y podían ser muy buenos líderes de manera física y encontraron que no era tan fácil ser un buen líder de manera remota. Lo que sí es importante, en mi opinión, y lo que yo he visto para un buen líder a nivel remoto, es que la persona esté preocupada en conectarse, y hablo conectarse entre comillas, con su equipo todos los días. Cuando hablo de conectarse es preguntarle cómo estás, qué te pasó, cuáles son las cosas importantes que pasaron en tu casa, Claro. qué me puedes contar de tu vida privada. Es decir, hay una conexión mucho más fuerte en lo personal que lo que era en la oficina. En la oficina, la parte personal se dejaba en la puerta de la oficina. Hoy estamos metiéndonos en la casa. Sabemos en general qué tienen atrás en el Zoom, qué libros se está leyendo porque tienen la biblioteca atrás, las fotos. Estamos entrando a las casas de las personas y, por supuesto, eso hace que los líderes tengan que ser mucho más personales en el approach con su equipo de trabajo. En cuanto a la Claro, los capacitación, límites se vuelven súper definitivamente difusos, es un si no. tema, sí, exacto, es súper importante que se encare de una buena manera. En general se puede encarar muy parecido a lo que lo hacían en el mundo físico, porque la capacitación, la información que se transmite es la misma, pero utilizando herramientas nuevas de comunicación con el equipo remoto. Entonces, es una tarea pendiente de muchas compañías y, por supuesto, el hecho de que el jefe
o el líder y los empleados se conecten de distinta manera es algo súper, súper importante y hay que analizarlo un Claro, poco y tienen también que cuando uno es desarrollar sus líder. habilidades comunicacionales, ¿verdad? Exacto, exacto. Aquí comenta Daniel, en algunos líderes se percibe una frustración al gerenciar equipos remotos, líderes que no están preparados para el cambio que implicó. Esto se vio Sí, sí, mucho con empresas, lo hemos es visto, muy no buen punto estaban muchas también y empresas es preparadas para este parte. cambio. Exacto, y es parte de lo que hablábamos con la pregunta anterior, ¿no? Algunos han podido hacer muy fácil la conexión y en general tiene que ver con esa personalidad donde uno se preocupa más por la otra persona de manera personal. Cuando digo personal, Claro. digo del día a día de las personas, ¿no? De qué le está sucediendo. Yo he visto muchísimo a grandes líderes que eran grandes líderes en la oficina fracasar en este intento. Me ha pasado a mí con un jefe anterior, lo tomo de ejemplo, pero cuando lo pienso, era un muy buen líder cuando estábamos en la oficina y era terrible líder cuando empezamos a trabajar de manera remota. Terrible. ¿Por qué? Porque era una maquinita, no lo veíamos y no nos preguntaba cómo estábamos, él no nos contaba cómo estaba. Y cuando estás lejos, lo que es importante es poner ese toque personal dentro del equipo, porque si no, termina siendo muy difuso, el trabajo es trabajo y no hay nada personal con eso adentro. Yo creo que definitivamente los líderes que han sabido cambiar hacia un liderazgo más personal han sido los que van a salir airosos de esto y van a poder realmente ser exitosos. Buenísimo. Y les dijimos que los que se quedaban hasta el final iban a tener una sorpresa, un beneficio, un regalito, una atención por parte de todo el equipo de Smartlich. Así que debajo del reproductor de video van a poder encontrar un pequeñito formulario, una especie de mini encuesta, que al responderla van a poder acceder a una consultoría gratuita, una consultoría de 1 hora, en la cual conversar de todos estos temas, si son de su interés, si de repente encuentran que les está costando implementar el trabajo remoto en sus oficinas, que necesitan utilizar un software con estas características, pueden contestar esta mini encuesta y acceder a ese beneficio de esa consultoría gratuita. Nosotros nos vamos a contactar con todos los interesados a la brevedad para poder coordinarlo. Bueno, Ian, te agradezco en nombre de todo el equipo de Smartlich por tu tiempo, por tu dedicación, por esta hermosa presentación que me parece que fue súper enriquecedora con un montón de herramientas y la idea, como siempre, es dejar más preguntas que respuestas y que la gente pueda repensar la forma en la que trabajan en sus casas, con sus equipos, repensarse como líderes en muchos casos. Así que bueno, te agradezco en nombre de todo el equipo por tu tiempo, por la dedicación y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Luz. Gracias a todo el equipo, a SmartLedge y estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que participaron, también les agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta el final. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que mañana tenemos otro webinar y el viernes también. Mañana tenemos el webinar de e-commerce y el viernes sobre business intelligence y los invitamos obviamente a que participen con el mismo link con el que ingresaron a este webinar. Quedarán todos los videos grabados en YouTube para que los puedan volver a ver, para que vean las partecitas que se hayan perdido. Y bueno, nos encontramos mañana, nos vemos pronto. Gracias, Ian. Gracias a todos, nos vemos No, pronto. hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego.